Dale. Bien, ya citamos 3 autores importantes y con apellidos medio difíciles, que son los que hemos leído mucho mientras estudiábamos. Ahora vamos a un tercero que se llama Oscar Oslak, y lo que hace este compañero Oscar es analizar qué elementos son necesarios para que podamos hablar de la consolidación de un Estado nacional, y que es un poco lo que veníamos trabajando en la última clase y que sabemos que costó un poquito identificarlo, ¿no? Entonces, algunas pistas, Diego, vos ya le diste a los chicos sobre qué necesitamos para tener un país, y algunas otras también las fuimos discutiendo el año pasado. ¿Dónde empieza este periodo? Bueno, como vimos en el video, cuando se desarma el virreinato, y una vez que se rompe ese orden colonial, se abre una discusión, no es que pasamos de una cosa a la otra, se abre una discusión sobre cómo se van a organizar estos nuevos territorios que surgen, que van a terminar llegando a consolidarse como estados nacionales, dentro de ellos la Argentina. ¿Qué es lo que va a suceder en todo el siglo XIX? Bueno, una lucha, una puja entre diferentes proyectos políticos. En su momento eran los monárquicos versus los independentistas, luego unitarios y federales. La idea del centralismo y la preponderancia de Buenos Aires va a estar presente desde el primer momento en la historia de nuestro país, y no nos podemos olvidar que este es un proceso sumamente conflictivo. ¿Cómo se termina resolviendo? Bueno, este autor, Oscar Oslak, nos ayuda a pensarlo en términos de la imposición de un modelo de país. ¿Cómo se termina cerrando este periodo tan conflictivo cuando uno de estos proyectos logra imponerse por la fuerza y por la negociación por sobre los demás? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que necesitamos para hablar del Estado Nacional? Lo primero, bueno, definir una forma de gobierno. Vos ya le dijiste, hablamos de república. Segundo, una constitución nacional, un marco legal que nos diga qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Esto es lo que nos diferencia básicamente de los estados absolutistas, donde la regla es lo que quiere el soberano y no hay otro marco legal. ¿Cómo va a ser esta república para consolidarse? Y bueno, necesita tener el monopolio de la fuerza. ¿Qué es eso, Diego? ¿Qué es el monopolio? Porque eso tiene que ver con economía, con ley de mercado. ¿Vos sabés qué es el monopolio? Bien, el monopolio de la fuerza significa que la fuerza está en manos de uno solo. En este caso, vos lo planteás muy bien, la generación del 80, la república oligárquica, es esta república en donde no hay una ampliación de derechos, sino que es una república para pocos. ¿Qué significa para pocos? Que el poder está en manos de unos pocos, que a su vez tienen el poder económico, el poder, digamos, cultural, y el poder de lo que nosotros llamamos el gobierno y la fuerza de choque, con lo cual no hay forma de luchar contra un sector social que tenga este monopolio de la fuerza, más allá de una revolución que podría terminar con sangre y exterminio por parte de una minoría que tenga, digamos, poco poder. ¿Se entiende, Agus? Sí, más o menos se entiende. Entonces, si hay un monopolio de la fuerza, quiere decir que estas figuras de los caudillos que tenían tanta fuerza en las provincias no son compatibles con esta nueva república que quería la generación del 80, por eso van a encargarse de ir eliminándolos y sometiéndolos hasta poder tener un control centralizado del territorio y del ejército, ¿sí? También para controlar el territorio van a tener que exterminar a los pueblos originarios. Los indios, los indígenas no forman parte de este proyecto, como ya lo dijimos antes, y entonces van a querer eliminarlos directamente de las bases de este país. De hecho, si nos ponemos a pensar en nuestro imaginario, nosotros no somos un país, muchos de nosotros pensamos que somos un país que desciende de los barcos y que no tiene fuerte presencia de las culturas americanas precolombinas, ¿sí? Y qué paradoja, como se extermina a los pueblos originarios, que eran los pobladores preexistentes de este lugar, van a tener que fomentar la inmigración para poblar estas tierras y también para implantar un modelo cultural, que era lo que decíamos antes. ¿Qué tipo de ciudadano tiene que tener esta nueva Argentina? Bueno, un ciudadano europeo, de clase, trabajador, con cultura, ¿sí? Entonces se va a polarizar y se van a oponer estas dos figuras, el ciudadano deseado, digamos, que es ese ciudadano importado, inmigrante, y en contra o en detrimento de estos pueblos originarios. Después vamos a ver que esto va a traer consecuencias no previstas, como los movimientos sociales, ¿no? Entonces, vamos a tratar de cerrar rapidito con esto.
También vamos a tener que centralizar la soberanía y sabemos que esto va a suceder fuertemente en la ciudad de Buenos Aires. Se va a federalizar la ciudad de Buenos Aires y eso significa que los ingresos de la aduana van a empezar a formar parte del patrimonio nacional y no solo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos entonces con esta república oligárquica. Decíamos entonces lo importante de federalizar la ciudad de Buenos Aires y su puerto, porque esto es lo que le va a dar el sustento económico a la generación del 80 para nacionalizar los ingresos de la aduana, que sabemos que era la principal fuente de riqueza de esta región, y eso va a empezar a ser parte del patrimonio de todo el país. Y todo este país no tenía en ese momento todavía la extensión que tiene hoy o que nosotros conocemos. Entonces, otro elemento importante es la delimitación y la unificación del territorio. ¿Cómo se va a hacer esto? Y como dijimos antes, a través de la fuerza. Principalmente hay dos regiones, que ahora las vamos a ver en un mapa, que todavía siguen bajo dominio de los pueblos originarios, en la Patagonia y en el Gran Chaco. Esto se va a conocer, en especial la de la Patagonia, tiene un nombre que da muchísimo para pensar, que es la campaña al desierto. Porque si yo pienso en un desierto, me imagino que es un lugar donde no hay nadie, donde nadie vive, donde no hay, no sé, no hay ningún tipo de organización y demás. Y la verdad es que esta no era la situación de los pueblos originarios en nuestro país, cuando desde el gobierno central se decide avanzar militarmente, y la idea era clarísima de eliminarlos, ¿sí? Y esto es súper interesante para analizar y también comparar cómo esto se va dando en otros países donde quizás la integración entre los europeos y los americanos y los criollos se da de una forma un poquito más armoniosa. En nuestro país en general va a ser una forma violenta. ¿Puedo hacer un comentario acá, Agus? Claro. Bien. Hay dos ideas que quiero compartir para entender este proceso de la generación del 80. Son dos símbolos. El primero es una frase de Juan Bautista Alberdi, que para mí es fundamental. Gobernar es poblar. ¿Qué quiere decir gobernar es poblar? Que ellos fomentaron una política de inmigración y de grandes migraciones masivas, en especial de Europa, para poblar un territorio, como bien dijiste, Augusto. Y la segunda es la falacia de la conquista del desierto. Uno no conquista lo que está desierto. Justamente ese concepto hay una doble intencionalidad. Cuando lean el año que viene, 1984, y entiendan el concepto del doble pensar, se dice una cosa pero en realidad se hace otra. En ese exterminio de los pueblos originarios, lo que se busca es adquirir territorios, delimitar la frontera, y ya aparece un concepto diferente, un concepto de un Estado con un poder hegemónico para poder correr de ese territorio no solo a los pueblos originarios, sino después va a aparecer otro actor que es la frontera con Chile, y ahí van a aparecer tales como Roca, que van a aparecer después en estatuas, en monumentos y en billetes, pero en ese momento todavía no se tenía claro qué se quería. Y para finalizar, lo que vos dijiste es fundamental, el puerto de Buenos Aires es el símbolo concreto de que el poder económico queda centralizado en Buenos Aires. Y no hay una libre navegación de los ríos como querían aquellos caudillos como por ejemplo Artigas, ¿bien? Lo cual, ese puerto, por un lado, gobernar es poblar, y la conquista mal llamada del desierto son los gestos fundamentales de la generación del 80. ¿Se entendió, Agus? Clarísimo, Diego, te adelantaste a los últimos elementos que me quedaban por mencionar. No pasa nada. Habíamos hablado entonces de la imposición de un modelo cultural hegemónico, otra palabra que va a aparecer mucho y que está buena tenerlo presente, que es el concepto de hegemonía, muy ligado a imponer un único modelo válido y legítimo. Entonces, si yo propongo un modelo de ciudadano argentino, todo lo que no se ajuste a ese modelo va a tener que ser excluido o eliminado, como es el caso de los pueblos originarios, los afrodescendientes y demás. ¿Cómo voy a hacer para que se pueda implantar este modelo? Ahí, como vos decías recién, con símbolos patrios, con la escritura de una historiografía oficial, ¿no? La historia de Mitre, el primer gran historiador de nuestra historiografía oficial, nos permite ir construyendo a lo largo de la historia, a lo largo del sistema educativo, del ejército, del servicio militar obligatorio,
una idea de nación argentina con ciertas características que ya están pensadas desde antes por esta generación del 80, ¿sí? Y que al día de hoy tienen muchísimo peso, ¿sí? Si bien hay muchos historiadores e historiadoras que se han dedicado a desarmar y a reivindicar estos sujetos culturales que van quedando afuera de la construcción del Estado, muchas veces gana ese concepto más tradicional que tenemos tan internalizado. Y vale aclarar que nuestra idea no es quedarnos con esa idea tradicional, sino romperla, hacerla a muchos pedacitos y ver qué sacamos de todo eso, ¿sí? Bien, entonces, último pasito que tiene que ver más con la dimensión económica es la unificación de una moneda para todo el territorio, una única unidad de cambio, y con la aplicación, como vos bien dijiste antes, de un modelo económico que va a ser el agroexportador. ¿Por qué el modelo agroexportador? Bueno, lo vamos a profundizar más adelante, pero tiene que ver básicamente con esta nueva incorporación de tierras fértiles en la llanura pampeana, y tiene que ver también, Diego, me imagino que vos esto ya lo sabes, con los intereses económicos propios de esta generación del 80. Cuando hablamos de una república oligárquica, hablamos de un sector social reducido que monopoliza o que concentra el poder económico y el poder político en su mismo sector social. Entonces estos mismos señores que están gobernando son los que dictan también las políticas económicas y son los mismos que se benefician con la incorporación de tierras porque van a ser básicamente apropiadas por ellos, ¿no? Entonces también está bueno, si bien es medio a veces difícil, empezar a mirar qué intereses se ponen en juego cuando desde el Estado se toman ciertas decisiones políticas. Pero bueno, eso ya lo iremos ejercitando a lo largo del año. No sé si querés agregar algo más, si no pasamos ya al cierre con algunos mapas y gráficos que nos ayudan a comprender todo esto. Para cerrar, la historia justamente es una construcción subjetiva y lo que nosotros intentamos es que ustedes como estudiantes y nosotros como profesores podamos generar este vínculo de feedback para poder comprender esta subjetividad histórica y que puedan comprender que la generación del 80 es donde se amasa este modelo agroexportador, que todavía en el siglo XXI hay gente que defiende y todavía hay gente que pelea para que se vuelva a ese pasado. ¿Se entiende, Agus? Como que es una lucha esta idea. Sí, sí, pero quédate tranqui que también en geografía vamos a discutir un poco sobre eso, no te adelantes. Bien. Bueno, a ver, volvemos un poquito para atrás a modo de repaso y cierre. Este mapa lo tenemos visto también, cómo de estos imperios, de estos virreinatos y capitanías, se van transformando a lo largo del siglo XVIII y XIX en estados nacionales como los que conocemos actualmente, que es el tercer mapa que podemos ver acá. Esta infografía que está buenísima, ¿de dónde la sacamos, Diego? La sacamos del Atlas Latinoamericano y la realidad es que vamos a trabajar con muchas de esas infografías, cartografías, mapas que tienen una mirada a la cual nosotros, digamos, nos adherimos, que es una mirada latinoamericana y que es una producción, digamos, artesanal que nos puede ayudar a entender cómo ese gran virreinato, ¿se acuerdan cuando puse la metáfora de la porción de pizza que se dividía en distintos sectores? Se construye hoy en lo que es la nacionalidad latinoamericana. Y en el medio estaban los sueños de los libertadores de América, no sé si recordás, Agustina, de armar la patria grande, de armar un gran Estado latinoamericano unido, mancomunado, hermanado, que pueda, digamos, como decía Galeano, que creo que también lo trabajaron Galeano, y si no lo trabajaremos, sumar fuerzas, no restar fuerzas. ¿Me explico? Sí, claramente, claramente. Bien, acá para los que por ahí necesitan tener como el dato más lineal, más organizado de fechas y demás, tenemos una infografía, una especie de línea del tiempo con datos clave, que la sacamos del mismo PDF que estamos trabajando. Hay un poco de lío con el tema del PDF, ¿por qué? Porque con Diego lo que hicimos fue recortar capítulos de distintos libros y seleccionar qué es lo que vamos a utilizar este año. Siempre las referencias que les demos van a ser para que ustedes busquen en el buscador de página del PDF el número de página al que quieren ir. Por ejemplo, si quieren descargar esta infografía, ponen página 36 y van a encontrarse
con esta que nos cierra un poco, nos lleva un poco a lo largo del periodo que fuimos repasando muy rápidamente para terminar en los inicios del siglo XX, ¿sí? Bien, y acá algunos mapitas que también sacamos de este atlas de la Universidad de Lanús, son hermosos, están muy bien hechos. Por ejemplo, lo primero que yo veo acá es cómo, por ejemplo, desde el Buenos Aires, desde el Río de la Plata, podemos ver, si prestamos atención, las campañas militares que dijimos para ocupar la Patagonia y el Gran Chaco. Y vemos más en el norte, por ejemplo, cómo hay una avanzada sobre el Amazonas feroz de todos los estados que se van conformando en las zonas costeras, ¿no? Hay una pelea ahí también por dónde se ponen los límites de cada uno de estos estados. Problemas limítrofes vamos a encontrarnos hasta hace muy poquitos años, digamos, ¿no? Hasta incluso en la década del 80, un poquito antes de Malvinas, teníamos discusiones limítrofes, por ejemplo, como bien dijiste, con Chile. Otro mapa que nos ayuda a comprender es el mapa del tendido ferroviario. Y acá lo primero que vemos es esta centralización en Buenos Aires. Estos trenes van a tener todos un único punto de partida, que es el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este modelo agroexportador del que hablamos va a tender a centralizar la exportación en este puerto, porque es el que va a generar mayores riquezas. Entonces, todas las estaciones de tren van a estar ligadas a zonas que producen materias primas rurales y que envían esas materias primas a Buenos Aires para que desde allí se puedan exportar. Bien, acá hay un pequeño. Como en el Imperio Romano todos los caminos conducían a Roma y sobre los caminos ellos pudieron generar este centralismo, en Buenos Aires la misma lógica se aplicó. Todas las líneas ferroviarias terminan en Buenos Aires. Actualmente, Retiro y Constitución son las terminales más grandes de nuestro país. Y voy a contar una breve anécdota que tiene que ver con esto, los pueblos originarios del Gran Chaco. La Forestal, una empresa que justamente sacaba del impenetrable chaqueño, el Quebracho Colorado, llevaba este Quebracho Colorado hacia el puerto de Buenos Aires. Del puerto de Buenos Aires se exportaba hacia Inglaterra, y de Inglaterra se expandía ese quebracho colorado por todo el mundo. Y ese quebracho colorado, por lo menos por dato de color, terminó en la India, y las vías de la India, donde Gandhi hizo su revolución en el siglo XX, estaban sostenidas sobre los durmientes del quebracho colorado del bosque impenetrable chaqueño. Y ahí vemos cómo Argentina exportaba esa materia prima que era producida después por otro país industrial. Y ahí vamos dándole una vuelta al círculo cuando empezamos. ¿Se entendió, Agus, el ejemplo? Sí, se entendió y se entiende también porque había tanto interés en sacar a los pueblos originarios de estos lugares y ocupar esas tierras, ¿verdad? Siempre va a haber un interés económico ligado a las políticas de gobierno. Este me encanta porque es como más vistoso. Cuando hablamos de División Internacional del Trabajo y hablamos de que América Latina, incluyendo la Argentina, se van a posicionar en un primer momento como productoras de materia prima, nos referimos a esto. Todas estas materias primas, estos productos extraídos de la naturaleza, sin ser elaborados de forma industrial, así como se extraen, se van a vender y a exportar a otros países que en muchos casos, como bien dijo Diego, van a después volver y nos van a vender los productos manufacturados a un costo muchísimo más alto. Esto es uno de los grandes problemas que tiene la economía primaria, ¿no? Yo vendo barato y después compro caro y estoy comprando lo mismo que produje o que es propio de mi territorio. Bien, y ya para cerrar y para entrar más en el siglo XX, vamos a ver dos mapas que tienen muchas coincidencias. Este nos muestra el flujo migratorio de Europa hacia América, y si miramos en la parte de abajo vemos que Argentina y Brasil son los países que más población recibieron, y que esa población vino principalmente de España e Italia. Y una aclaración para spoilearnos también un poco más adelante, es que en un primer momento el gobierno va a estar muy contento con la llegada de estos inmigrantes porque tenían esta idea del ciudadano del primer mundo, civilizado, educado y demás, pero vamos a ir viendo cómo a medida que esta inmigración empieza a llegar, el gobierno argentino
tiene que recular frente a algunas cosas y empieza a querer frenar este flujo migratorio porque ese ciudadano que llega sigue siendo un ciudadano trabajador, trae sus ideas, genera o digamos prende la chispa de los movimientos sociales en nuestro país y entonces después se van a terminar convirtiendo en un problema, si se quiere, para este Estado, para esta nación oligárquica que se había consolidado. Y si empezamos a hilar un poco las fechas, vemos cómo su llegada es un aporte clave para el desarrollo de estos movimientos sociales que van a poner en discusión la construcción de un poder, de un país oligárquico. Y por último, cuando hablabas vos de relaciones carnales, me imaginaba un poquito, pensaba en esto, cómo los vínculos comerciales se fortalecen y son muchas veces no son bidireccionales, no son igualitarias las posiciones de los vínculos bilaterales, es decir, el comercio, los beneficios que como países en América Latina recibimos por comerciar con los países potencia, no, en general no son iguales, y en general hay alguien que se enriquece y hay otro que se empobrece, que esto es un poco lo que vamos a abordar a lo largo de todo el año en Geo, que tiene que ver con un nudo central y un núcleo central del sistema capitalista, que es que no es igualitario, entonces no permite que todos nos beneficiemos de formas equitativas. Bien, y ahí se nos terminó la diapositiva, volvemos al inicio. Bueno, esperamos que este video los haya ayudado a comprender los conceptos que venimos trabajando hasta ahora y a perfilar un poco lo que se viene para las próximas clases, que ya tendremos más novedades semanales, son quincenales en el Classroom. Así que, bueno, no sé, Dieguito, si vos querés agregar algo más. Estamos incursionando en esta nueva herramienta, así que, bueno, ya nos iremos perfeccionando sobre la marcha también. Bueno, por lo pronto agradecerles la escucha, la atención y ponernos a disposición de los pibes. Si necesitan algo, sepan que estamos a su disposición. Cualquier duda, pregunta o cuestión, nos escriben en el Classroom. Y la idea es que podamos compartir este conocimiento a partir de un feedback. Ustedes puedan participar en los muros, ustedes puedan participar en la construcción colectiva de este conocimiento. Que es una construcción justamente que va y viene, que no es una bajada de línea nuestra propuesta, sino es justamente lo que planteó Agustín al principio, que a partir de la lectura y la investigación podamos ir dándonos cuenta, desmenuzando y armando este rompecabezas que es la historia. ¿Te parece, Agus? Sí, me parece. Y déjame hacer una última aclaración metodológica, que a veces cuando leemos, no sé si a vos te pasó, cuando leemos los trabajos leemos como mucho párrafo copiado, ¿viste? Y pegado de alguna página de internet. No está mal que investiguen, que chusmeen otras páginas y demás, pero siempre revisen primero el material que les mandamos con Diego, porque por algo lo elegimos. Hay algunas cosas que tienen que ver con el recorte, con el enfoque o con la síntesis que hace el material, que está bueno que lo puedan consultar primero y que si quedan dudas o quieren ampliar, puedan buscar en otros libros, en otras páginas, pero nunca dejen de mirar las propuestas que les hacemos, ya sean los videos, los textos y demás. Igualmente hay que agradecer, no sé si me imagino que vos estás igual que yo, porque son los mismos chicos, pero hay una respuesta muy, muy positiva de las actividades de los chicos, la mayoría está siguiendo las clases, así que eso hay que valorarlo, hay que rescatarlo y hay que seguir trabajando en esa línea también. Muy bien, Dieguito, nos vemos, no sé, en un par de semanas. Veremos. En 15 días. Te mando un abrazo. Un abrazo para todos y para todas. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.